Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Esta es la segunda parte del Arca de Noé, o podemos decir del edificio de Noé. En la primera parte relaté cómo es que en el libro de Enoc se comenta que uno de los 200 vigilantes baja y le habla a Eva para que se tiente y coma del fruto prohibido. Ese ángel se llamaba Gadriel. Él, además de eso, vino después con sus aliados, que eran 200. El líder se llamaba Chemiasa. Y adoptando diferentes formas, como dice acá, fueron engañando a la gente y empezaron a enseñar secretos del cielo. Por eso la gente se volvió mala y por eso se envió el diluvio. Acá lo que yo quiero entrar es en los detalles para que se entienda perfectamente por qué Dios mandó el diluvio. Bajaron estos ángeles, hicieron pecar a los humanos, como ya se puede ver desde el principio. Ellos tenían una idea, querían hacer pecar a los humanos para ellos meterse entre medio. Entonces hicieron pecar a Eva, los expulsaron del paraíso y ahí estaba comenzando el plan de los vigilantes. Primero tenemos que señalar que en el Génesis dice que fue una serpiente la que le habló a Eva. Pero la primera vez que se nombra una serpiente en Génesis es en el Génesis 1:26. Luego dijo Dios: produzca la tierra seres vivientes según su género, bestias y serpientes. Y Dios hizo todos los animales, los del ganado, los que se arrastran, las aves del cielo. Y después de que Dios creó a los animales, es que dice Génesis 1:26 al 28. Hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves del cielo, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Dios crea a los animales, a todos los animales que existen. Y después crea al ser humano. Dice, hagamos, hay que tener en cuenta que no dice voy a hacer o estoy haciendo al ser humano a mi imagen y semejanza. No, él dice hagamos. Acá siempre participan los ángeles, siempre. Cuando Dios da una tarea, algo, se la da a otros ángeles. No necesariamente viene Dios. No hace falta que venga Dios. Vienen siempre los ángeles. En ningún momento cuando crea los animales dice, creemos a la serpiente como el animal más astuto o le demos a la serpiente algo que haga que sobresalga de los demás animales. No, no especifica que la serpiente tenga algo especial. En el Génesis 1:29 al 31 dice, Dios les dice que pueden comer tanto de las plantas como de los animales. Ahí Dios da a conocer que los animales y las plantas no eran más que nuestro alimento. No dice, no coman a la serpiente. No le da esa indicación a Adán y Eva. En Génesis 3, del 1 al 5, dice, pero la serpiente era astuta, más que todos los animales del campo que Dios había hecho, la cual dijo a la mujer, Dios les ha dicho, no coman del árbol del huerto. Y la mujer respondió a la serpiente, del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comerán de él ni lo tocarán, para que no mueran. Entonces la serpiente dijo a la mujer, no morirán, sino que Dios sabe que el día que coman de él, serán abiertos sus ojos. Ahí menciona la Biblia que la serpiente era la más astuta. No lo había mencionado antes cuando Dios la creó, sino que ahora empieza a tener un protagonismo la serpiente, porque lo empieza a decir el Génesis. Era astuta la serpiente. ¿Sabía hablar la serpiente? Imagínense, todos los otros animales solo hacían sonidos para comunicarse entre ellos. Y la serpiente a lo mejor podía hablar porque era la más astuta de los animales del campo. Porque miren, la serpiente estaba razonando, le decía a Eva, la estaba engañando. ¿Acaso Dios le dijo que no coman de eso? Y Eva le contestó, no, porque Dios me dijo que no comiera de aquel árbol. De todos podemos comer, pero de ese no. Es mentira. Dios sabe que el día que coman de ese árbol se le van a abrir los ojos y van a poder ver la verdad entre el bien y el mal. O sea, la serpiente estaba teniendo razonamiento, no tan solo que hablaba. Entonces, para que eso pasara, si la serpiente tenía razonamiento y hablaba, es porque también era semejanza de Dios. No imagen, quizás porque era una serpiente, pero sí a semejanza. ¿Por qué? Hay que entender cuál es la semejanza que tenemos con Dios. Que pensamos, que razonamos. El libro prohibido de Juan dice que antes de que Dios creara todo lo que existe, le cruzó por el pensamiento. Por eso se dice que el trabajo más viejo que existe es pensar. Podemos pensar igual que Él, podemos razonar.
La serpiente ahí, cuando estaba hablando a Eva, estaba razonando, diciendo, es mentira, Dios te dijo eso, pero es mentira. Come de ese árbol porque no vas a morir, simplemente vas a conocer lo que es el bien y el mal. ¿Acaso la serpiente sabía lo que era el bien y el mal? No puede haber sido, porque la Biblia más adelante dice que cuando Adán y Eva comen del fruto, es ahí que entra el pecado al mundo, o sea, ahí entra el mal. Solo existía el bien en ese momento, en el mundo. Fíjense que la serpiente ya sabía lo que era el bien y el mal, por eso estaba tratando de engañar a Eva. Entonces no era la serpiente sola, no era el animal en sí, porque de nuevo, no podría haber sabido qué era el mal, porque el mal no ingresó al mundo hasta que Adán y Eva comieron del fruto. Ahí recién la serpiente podría haber hablado y podría haber entendido, pero esto pasó antes de que comieran del fruto. Entonces no cierra ahí la historia. Dicen que quizás fue el diablo el que estaba dentro de la serpiente, pero no. El libro de Enoc dice que fue Gadriel, pero no habla que se metieron una serpiente. A lo mejor sí. Por eso Jesús utiliza el término la serpiente original, le dice en algún momento al diablo, refiriéndose justamente a que él era el primer mentiroso, el diablo, porque a él se le atribuyó todo el mal, porque él fue el primero que se rebeló contra Dios. No porque el diablo tenga forma de serpiente ni nada que ver, sino que como la serpiente, según dice el Génesis, fue la primera en engañar a los seres humanos, de ahí se asoció la primer mentira a la serpiente, pero el primer mentiroso fue el diablo. Entonces leemos en la Biblia, en el Génesis capítulo 3, versículo 8, que dice, y Adán y Eva oyeron la voz de Dios que se paseaba en el huerto, y estos se escondieron de la presencia de Dios entre los árboles. Mas Dios llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás tú? Y él le respondió, oí tu voz en el huerto y tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí. Y Dios le dijo, ¿quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol que yo te mandé que no comieras? Y el hombre respondió, la mujer que me diste por compañera me dio del árbol y yo comí. Entonces Dios dijo a la mujer, ¿qué es lo que has hecho? Y dijo la mujer, la serpiente me engañó y comí. Y Dios dijo a la serpiente, por cuanto esto hiciste, maldita serás entre todas las bestias, entre todos los animales del campo. Sobre tu pecho andarás y ta. Entonces ahí le da un castigo a la serpiente. Pero volvemos al principio de esto para tratar de comprender qué es lo que está pasando en este momento. Dice que Adán y Eva oyeron la voz de Dios que se paseaba en el huerto. Dios estaba ahí en el huerto del Edén, estaba buscando a Adán y Eva. Y vemos en este versículo de la Biblia que dice, nadie ha visto nunca jamás a Dios. Se escondieron de la presencia de Dios y Dios los llamó, ¿dónde estás tú? Y después le dice, ¿quién te dijo que estabas desnudo? En la Biblia dice que nada se puede ocultar de la presencia de Dios. Dios los estaba buscando porque no los veía a Adán y Eva, entonces les pregunta, ¿dónde te metiste, Adán? En ese momento, si nos damos cuenta, es ahí cuando lo deja a Dios como un ser más, como una persona, como un ángel cualquiera. ¿Por qué? Porque a Dios no se le puede escapar algo. Dios no sabía que la serpiente ya le había hablado a Eva. Dios no sabía que ellos habían comido del fruto. No sabía dónde estaba Adán. No sabía que se había escondido porque habían descubierto los dos que estaban desnudos. No lo sabía Dios. Lo sabe todo. ¿Para qué hacer preguntas? ¿De dónde estás, Adán? Del fruto que yo te dije, comiste. O sea, ¿por qué haces esas preguntas si a ti no se te puede escapar nada? Si tú eres Dios, o sea, si tú sabes lo que va a pasar, ¿por qué te sorprende? Dios no es necesariamente el que hace las cosas. Él es el jefe de todo. El jefe no necesariamente tiene que estar en el lugar. Si tiene miles de millones de trillones incontables ángeles que tienen una tarea cada uno, el jardín del Edén también estaba cuidado. Si le había dado el cuidado a los 200 ángeles, ¿por qué tenía que estar Dios metido en el jardín? No necesariamente tenía que estar. La Biblia menciona muchas veces que Dios envía a sus ángeles para dar mensajes, hacer tareas. Por ejemplo, dejó los 200 ángeles al cuidado del jardín del Edén. A la hora de avisar que Jesús iba a nacer, mandó al ángel Gabriel a que le hablara a María. No bajó Dios directamente a hablar con las personas. Mandó al ángel Gabriel. Zacarías, que era un sacerdote de Dios, el ángel Gabriel baja y le dice, vas a tener un hijo. Entonces él dice, pero ¿cómo va a pasar esto si estamos viejos? Entonces le cuestionaba al ángel Gabriel. Entonces el ángel Gabriel le dice, porque no me has creído, te vas a quedar mudo
hasta que nazca tu hijo. Y así pasa, cuando el ángel se va, él no puede hablar porque quedó mudo, porque no le creyó al ángel. Bueno, ahí vemos que no hace falta que Dios venga necesariamente. Entonces, ¿qué estaba haciendo Dios en el jardín del Edén si ya le había dejado a 200 ángeles el cuidado de ese jardín? Dios sabía qué estaba pasando. Entonces, los ángeles hacen el trabajo, no viene Dios. En la Biblia dice, Dios empezó a llamar a Adán. No, no era así, no era Dios. Eran los ángeles a los cuales les había quedado el cuidado del jardín. Supuestamente uno de los ángeles cuidaba el jardín. No sabemos cuál es porque en ningún libro lo dice específicamente que un ángel cuidaba el jardín. Solamente en el Génesis dice que Dios empezó a llamar a Adán y que, ¿dónde estás, Adán? Haciendo las preguntas como si no supiera Dios. Entonces, la vida siguió, los expulsaron del paraíso y como ven, Dios los perdonó a los ángeles, porque ahí no habla de ningún castigo de ángeles, directamente castigaron a las personas. Todo lo que los ángeles ven como castigo a las personas se cumple, porque Dios les otorgó poder para que así sea. El ángel Gabriel le dijo a Zacarías, vas a tener un hijo, y este dijo, no, 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 no es así. Entonces te vas a quedar mudo porque no me creíste. Y se quedó mudo porque él tenía la autoridad de Dios. Entonces este ángel vino y le dijo, ahora por haber comido del fruto, tú vas a parir con dolor a la mujer. Tú al hombre vas a conseguir el pan con el sudor de tu frente. Y así les dio castigo a los dos y a la serpiente también. Tú te vas a arrastrar esto y lo otro. Les dio el castigo y así fue porque esos ángeles tenían la autoridad de Dios. Los echaron del paraíso, pero miren de quién era la culpa. Era de los ángeles. Más adelante dice, Dios se arrepintió de haber hecho al ser humano. Y el ser humano no fue el que inició esto, fueron los 200 ángeles. Por eso es que está mal la Biblia, porque cómo Dios se puede haber arrepentido de los que habían sido víctimas de los ángeles. El ser humano no sabía lo que era bueno y malo. Gracias a Gadriel comieron del fruto prohibido y ahora sí sabían, pero fue gracias a quién? A uno de los 200, a uno de los cuales debían cuidar de esas personas y no cuidó, sino que los ayudó a que estuvieran alejados de Dios. Y acá más importante que el castigo que se les da a Adán y Eva, es importante siempre saber qué fue lo que pasó. 200 ángeles estaban cuidando a dos personas y una serpiente va y les habla a Adán y Eva y se tientan y se dan cuenta que están desnudos. O sea, había 200 ángeles al cuidado de dos personas, 200 al cuidado de dos. Y ninguno se dio cuenta que una serpiente fue y le habló a Eva y ésta comió y le dio a Adán y se dieron cuenta que estaban desnudos. O sea, fíjense ahí, ninguno se dio cuenta porque después llega el ángel o Dios, en este caso dice el Génesis, y les dice, ¿dónde estás, Adán? Y después le dice, del fruto que te dije que no comieras, ¿has comido? O sea, nadie se había enterado de nada. Acá una serpiente pudo más que Dios y pudo más que 200 ángeles que estaban al cuidado de Adán y Eva. O sea, ven que no tiene ningún sentido lo que pasa ahí. Una serpiente, un animal que era el más astuto, dice la Biblia, pudo más que todos, que Dios y los 200 ángeles. No puede haber sido. Primero, a Dios no se le puede haber pasado. Y después a los 200 ángeles tampoco, porque eran 200. Eran demasiados para cuidar a Adán y Eva. Entonces una serpiente pudo más que los ángeles. No, si vemos ahí, no tiene ningún sentido. Lo que sí tiene sentido es que había un plan, había un plan. Si leemos en esta parte, dice, en el endurecimiento de su corazón mostraron estos secretos a las personas. O sea, ya los ángeles tenían el corazón endurecido, ya estaban alejados de Dios. Entonces fue que quisieron hacer igual que el diablo. Dice, ellos siguieron el camino de Satanás. Se lo dice un arcángel a Enoc. Querían ser adorados también igual que Satanás. Ya no querían servir a Dios, sino que querían que los seres que habían sido creados a imagen y semejanza de Dios, querían estos ángeles que esos humanos lo adoraran a ellos. Entonces el primer paso es alejarlos de Dios. ¿Cómo? Comiendo del fruto. Ahí, pum, los sacaron del paraíso y ya el ser humano pasó a ser algo inmundo, algo que no se puede relacionar con la santidad de Dios. Por eso después viene Jesús a morir por nosotros. Miren lo que tuvo que pasar para comprar el perdón nuestro. Lo que hizo Adán y Eva tuvo que ser cortado con la
con la muerte de Jesús. O sea, miren lo fuerte que eso fue. Dios quería acercarse a las personas, pero no podía, porque la santidad no se podía acercar al pecado. Miren el daño que hicieron los ángeles, los 200, que después tuvo que venir Jesús. Por eso después Dios se enoja y los castiga.